Buenos días. Hoy vamos a platicar un poco más sobre la historia de Anáhuac. Este cursillo tiene propósito no de hacer una historia exhaustiva, sino de tocar aspectos fundamentales de la historia de manera resumida y sobre todo salirnos de las imágenes habituales que tenemos sobre la historia del México antiguo. Para empezar, cuando se habla de la historia del México antiguo, la frase no es propia, porque si nos vamos a la antigüedad ya no existía el país de México. Si vamos un poquito antes del siglo XIII, ya ni siquiera existía la Ciudad de México. Y sin embargo había civilización. Ya en la época que llegaron los mexicas ya había milenios de civilización en Anáhuac. Por lo tanto, lo apropiado para llamarle a esta cuenca civilizatoria que se desarrolló en lo que hoy es México, sur de Estados Unidos y Centroamérica, es con el nombre náhuatl. ¿Por qué? Porque el náhuatl fue una lengua que se extendió justamente por todo el Anáhuac para comunicar a los pueblos. Era la lengua franca de la época. Y el náhuatl, toda esa cuenca cultural, se llamaba Anáhuac. Aquellas personas que dicen que no se les debe llamar Anáhuac porque es una palabra náhuatl, tampoco deberían usar la palabra Mesoamérica porque es una palabra española y mucho menos la palabra América. Entonces, si vamos a ser congruentes, tratemos de llamar a las cosas por su nombre. El nombre que le dieron los pueblos de habla náhuatl a todo lo que hoy se considera Mesoamérica y un poco más allá, fue Anáhuac. Antes de los náhuatl seguramente que tenía otro nombre, pero ese no ha quedado conservado. Y por supuesto que los mayas también le daban su nombre, le llamaban Cusamilop, los purépechas, todos los pueblos le daban un nombre específico. Sin embargo, usar los nombres de todos los pueblos sería caótico. Tengan en cuenta que en Anáhuac se han desarrollado quizás unas 5.000 lenguas, que cuando llegaron los europeos había 400 lenguas. Nosotros simplemente no podemos usar tantos términos para referirnos a la realidad común, a la que englobaba a todos. Con esto me estoy refiriendo específicamente a los académicos que no repelan una palabra del español, pero sí repelan una palabra del náhuatl porque tienen prejuicios culturales. Y comenzamos nuestra lección. El tema de hoy no es propiamente de las creencias, la religión, la, digamos, filosofía, si ustedes quieren, de los antiguos mexicanos. Pero necesitamos entender sus creencias para comprender cómo se desarrolló la historia. Así que hoy nos vamos a dedicar a los profetas de Quetzalcóatl. En un cursillo más adelante quiero tocar específicamente la religión. Y sí, por supuesto, los anahuacas tuvieron religión como todos los demás pueblos de la tierra. Los cristianos tienen su religión, los hindúes, los chinos, todo el mundo tiene religión. Obviamente los anahuacas también. No eran seres raros, no eran seres extraños, eran personas normales como todas las demás. Así que las personas comunes y corrientes no tenían filosofía en su cabeza, tenían religión. Tenían culto, tenían templos, tenían sacerdotes, tenían sus ofrendas, tenían sus días de fiesta. Bueno, que los filósofos tuvieran filosofía, eso es una cosa aparte. Lo mismo ocurre entre los cristianos. E incluso había gente en esa época que no tenía ninguna religión porque eran agnósticos y no había ningún problema con eso. Había libertad de opinión y de creencia en el México antiguo. Esta libertad se puso en riesgo únicamente poco antes de que llegaran los españoles por presiones del Estado mexica que necesitaba consolidarse, y fue la primera vez que se empezó a poner multas a las personas que no iban a los servicios religiosos. Pero antes de los mexicas, cualquiera iba o no iba como le diera la gana. No era un sistema coercitivo como el de los cristianos, era simplemente la expresión normal de la religiosidad del ser humano. Ahora bien, puesto que vamos a tratar sobre Quetzalcóatl, es necesario deslindar un poquito ese nombre. En otra clase me voy a referir con más abundancia a todos los componentes del nombre de Quetzalcóatl. Tiene formalmente dos componentes, es decir, dos palabras, pero respecto a su significado tiene docenas de componentes distintos. Hoy lo vamos a traducir como serpiente emplumada porque es su traducción más directa. Así que Coatl significa serpiente, entre otras cosas, y Quetzali significa la pluma preciosa o la pluma fina de las aves. Hay que diferenciar Ihuitl, que quiere decir el plumón, de Quetzali, que es la pluma de recubrimiento. Entonces, cuando se dice Quetzali, se está diciendo pluma preciosa. No simplemente precioso,
Así que traducir Quetzalcóatl como serpiente preciosa no es correcto. Porque para decir precioso, en náhuatl hay dos términos, chihuitl y chalchihuitl. De manera que Chiucoatl, es decir, Chihuitl-Coatl, serpiente preciosa, es un concepto específico de aquella teología. Por lo tanto, Quetzalcóatl significa otra cosa. Quetzalcóatl significa, sus componentes son estos. Quetzali es la pluma fina y por lo tanto lo que le da sustentabilidad al ave, las alas, las plumas de la cola, ese es Quetzali. Y Coatl, que es la serpiente. Obviamente, en este nombre hay un difrasismo reducido a una palabra. El difrasismo lo vamos a estudiar con más calma en las clases de náhuatl clásico. El difrasismo consiste en evocar un significado a través de otros dos. Así que un difrasismo, aunque formalmente tiene dos elementos, es una polaridad. Desde el punto de vista semántico son tres elementos. Por ejemplo, si digo Ixtli Yolotl, es decir, el rostro y el corazón, lo que se ve, lo que no se ve, lo de afuera, lo de adentro. Estoy diciendo la persona en su totalidad. Así que aquí hay tres, rostro, corazón y persona. Este tercer elemento, búsquenlo siempre en las ideas de Anáhuac. No se queden únicamente en la dualidad o siquiera en la polaridad. No se queden ahí. Cuando hay dos polos es porque hay un tercer elemento que engloba los dos polos. Y eso pasa con el término Quetzalcóatl. Tenemos la serpiente que va hacia abajo porque se arrastra, es un reptil. Y el ave que sube, Quetzal, que vuela. Así que tenemos una tensión, una polaridad. ¿Cómo se resuelve esa polaridad? De dos maneras. Se resuelve en este equilibrio. Es decir, Quetzalcóatl es lo que equilibra el componente de serpiente, que es el cuerpo físico, y el componente de ave, que es la parte espiritual del ser humano. Pero por otro lado, Quetzalcóatl es lo que impulsa al cuerpo físico a volar. Y esto ya es una enseñanza esotérica. Quetzalcóatl representa la transformación del plomo en oro, de la visión del cuerpo físico en la visión del cuerpo de ensueño, etc. Esto lo veremos con más calma en otro momento. Quiero comenzar con un breve repaso de la clase pasada. El lunes pasado, ¿no? Estudiamos lo de las 7 civilizaciones. En esta clase, fíjense que quiero hacer una mención a Guillermo Marín, porque la verdad es que él siempre ha insistido en la necesidad de contextualizar a las civilizaciones de América. Solo puedes contextualizarlas en su referente mundial, es decir, como otras civilizaciones. Así que sí es válido y es necesario además comparar las civilizaciones de América con lo del Viejo Mundo y al revés. Sucede una cosa, las civilizaciones del Viejo Mundo están demasiado unidas entre sí, tienen demasiadas referencias mutuas, demasiados intercambios. Se invadieron muchas veces, intercambiaban constantemente, desde científicos hasta mercaderes. Bueno, eso significa que tienen un sesgo común. Y cuando uno interpreta al ser humano a través de ese sesgo común de las civilizaciones del Viejo Mundo, uno lo está interpretando en forma parcial. Uno puede estarse equivocando. Por ejemplo, si yo me voy a fijar por lo que hubo, no sé, en Roma, en Asiria, en China, en la India, si me voy a fijar por lo que pasó ahí, mi conclusión será que es más fácil desarrollar la metalurgia o los transportes que las matemáticas o el calendario. Pero si me fijo por lo que pasó en América, veo que no, que es más fácil desarrollar la astronomía, las matemáticas, el calendario y otras ciencias especulativas que metalurgia y transporte, que son tecnologías necesarias en caso de guerra. Así que si tenemos civilizaciones que no tenían rivales, como las de América, que estaban bastante aisladas en el territorio, cuando digo que no tenían rivales me refiero a que no había ninguna otra civilización suficientemente cerca como para depredarlas, pues encontramos que la índole del ser humano es concentrarse en temas reflexivos y filosóficos. Y de ahí surgen cosas tan fabulosas como el calendario
de Anahuac. Tengan en cuenta que las primeras evidencias de ese calendario, la academia las acepta hacia el siglo VII a.C. entre los zapotecas, pero podemos rastrearlas hasta el siglo XIX a.C. Las primeras evidencias ya muestran que el calendario estaba completamente desarrollado. Las primeras pirámides que construyeron los olmecas, o templos si ustedes quieren decir, ya estaban perfectamente alineados con respecto a la astronomía, lo que significa que ya había un calendario bien desarrollado. En otras palabras, hace 4.000 años había un calendario de una precisión impecable en el México antiguo. Y tengamos en cuenta que en el Viejo Mundo no era así. En el Viejo Mundo hace 4.000 años la gente no sabía contar los años de forma sucesiva. La primera vez que eso se vino se fue en el siglo VI después de Cristo. Todavía hoy nosotros, como herederos de las civilizaciones del Viejo Mundo, tenemos un calendario malo. Pero se da lo contrario. Tenemos que en el Viejo Mundo ya había cero desde el año 1500 a.C. Ya había altos hornos, había tremendos avances, había carros muy buenos, muy eficientes. Ya, ¿qué será? 1500, 2000 años antes de Cristo. En cambio, en América prácticamente no se usó el metal, se usaba con motivos suntuarios, es decir, como joyas y cosas así. También se usaba bastante, digamos, el cobre mezclado, parecía bronce, para hacer hachas y eso, pero en guerra se usaba muy poco. Ahora bien, si nos vamos al Perú y probablemente también en México, encontramos una cosa sorprendente. Una de sus realizaciones, una de sus obras más llamativas, son objetos de platino. A diferencia del oro y la plata, que se funden fácilmente, el platino requiere un elevado punto de fusión y un control del horno y un control de las condiciones en general del mineral. Es dificilísimo de trabajar el platino. Por eso, en Europa el platino se vino a fundir ya con facilidad hasta 1780. De hecho, se vino a conocer hasta 1600 y pico largo. Entonces, cuando encontramos metalurgia de platino en América, significa que los americanos tenían toda la capacidad de haber trabajado los metales. No lo hicieron porque no tenían un estímulo, porque faltaba esa rivalidad, esa guerra. ¿Ven? Así que cuando comparamos las civilizaciones del Viejo y el Nuevo Mundo, y les llamo Viejo y Nuevo por usar nombres comunes, porque ustedes saben que son iguales de antiguos, empezamos a entender algunas cosas respecto al ser humano. Y empezamos a entender también respecto a la civilización. Nos damos cuenta que las civilizaciones se adaptan a su contexto. Todo depende de lo que hay alrededor. Todo depende de la geografía, del clima, de un montón de detalles. Por lo tanto, no podemos definir el grado de civilización por un recurso tecnológico específico. Digamos, un pueblo tiene escritura y ya por eso civilización. Sí, pero si nos vamos a Islas Canarias encontramos dos sistemas de escrituras diferentes, al menos dos sistemas. Si nos vamos a la isla de Pascua encontramos un sistema de escritura y no eran civilizaciones, eran sociedades muy pequeñas para llegar a ser civilizadas. ¿Bien? Sociedades que en otros sentidos estaban bastante atrasadas todavía. Y por el contrario, si nos vamos a grandes civilizaciones como, no sé, la persa o la siria, encontramos que no desarrollaron escritura propia, sino que se la copiaron al vecino. En otras palabras, los indicadores específicos no son confiables. Para entender el grado de avance de una civilización, yo prefiero basarme en otra cosa. Prefiero basarme en su grado de organización interna, en su coherencia, en la armonización de los símbolos e instituciones de esa civilización. Así que fíjense, lo que hace al ser humano civilizado es que crea instituciones. Ya no se trata de caprichos, costumbres, o que yo quiero hacerlo así porque así me enseñó mi padre. No, hay instituciones que permiten adelantar las cosas. ¿Ve? Por ejemplo, la institución de la lengua permite hablarla con corrección, aumenta el vocabulario, surge la literatura, etc. Y también hay símbolos que expresan esas instituciones. Los símbolos son, por ejemplo, los números y los signos del calendario. Digamos, cuando tú dices enero, 1 de enero, estás usando un conjunto de símbolos. Esos símbolos pueden estar más o menos coordinados. A partir del grado de coordinación de esos signos, de esos símbolos y de esas instituciones, mido yo el avance de una civilización. Y como les dije en el encuentro pasado, lo clasifico en 3 grados. En el primer grado, que es incipiente, ya empieza a haber organización social. Creció la población, ya es necesario construir bien, ya es necesario, surgen los pueblos, se organiza el cultivo, la cacería, lo que sea que le dé comida a esas personas, se organiza.
Surgen, por ejemplo, médicos, surgen maestros, surge una policía, porque hay que reprimir las actitudes incorrectas, surge entonces un aparato de gobierno, surgen sacerdotes. Eso es el grado incipiente de civilización. En su segundo grado, la civilización lucha por ordenarse y entonces empiezan a surgir instituciones como el código legal, el calendario, unas matemáticas racionales, literatura, sobre todo la literatura sagrada. Hay una diferencia entre tener mitos en la cabeza y tener un libro sagrado en la cabeza. El libro sagrado es un ordenamiento de mitos y de ideas. ¿Para qué? Para que las personas tengan un cimiento, una raíz, un punto de referencia, para que tengan un sentido de identidad y un sentido de pertenencia además a una determinada religión o cosmovisión. Así que cuando encontramos ya libros y sobre todo libros sagrados, ya significa que esa civilización pasó probablemente por milenios de desarrollo y tuvo necesidad de ordenarse de ese modo. Hay un tercer grado. Este tercer grado es un salto cualitativo. Y es cuando los sabios se reúnen y dicen, es necesario armonizarlo todo. A ver, no solo quiero armonizar el calendario con las matemáticas, con la medida del cielo. No. Quiero armonizarlo todo. Quiero armonizar eso con la medida de los terrenos, con el peso de los productos, con el orden social, es decir, cómo se va a distribuir, cómo está la relación entre los que mandan y los gobernados, con el orden religioso. Entonces, cuando una civilización dice, voy a organizarlo todo, da un salto. Y eso le permite entrar a la fase toltecayo de organización social. Toltequidad es organización sistémica o organización explícita, sistemática y digamos sostenida durante largo tiempo de los elementos de la civilización. La toltecayo puede surgir como una llamarada de petate, así le dicen en México a una cosa fulminante que después se apaga, tal como ocurrió en la Francia de la Revolución, en el siglo XIX, XVIII. Ellos intentaron ordenar un poco su cosmovisión, salieron de sistemas de medida arcaicos. Después de encontrar las medidas decimales, que son muy cómodas, dijeron, bueno, vamos a aplicar esto al calendario. Ahí se metieron en un problema. Porque las medidas eran decimales, pero el calendario tenía 12 meses y no se atrevieron a romper esa estructura. Así que el calendario se les quedó fuera. Después otros dijeron, vamos a aplicarlo a la religión. Y con la ingenuidad de aquella época lo que hicieron fue crearse dioses extraños, hicieron un templo a la diosa Razón y cosas así medio tontas que sobrevivieron menos de una generación. El pueblo no lo entendió. Para dar el salto a la fase de toltecayo es necesario que haya una demanda popular, porque si no, los adelantos civilizatorios que implementas se empiezan a perder, la gente los va olvidando. Por ejemplo, el calendario de Temidor, que era como se llamaba el de los franceses, duró hasta 1820, 20 y pico por ahí. Ya cuando no hubo una revolución que lo impusiera, pues la gente lo olvidó y volvió otra vez al calendario romano. Eso significa que el salto que se dio en Anáhuac a la toltecayo fue un salto muy profundo. Se dio ya en la época olmeca, es decir, hace por lo menos 3000 años, por lo menos. Y se sostuvo hasta la llegada de los españoles. Gracias a la organización sistemática de aquella sociedad, gracias a la coherencia de la cultura, fue que lograron mantenerse durante milenios en condiciones de aislamiento. Solo los peruanos y los anahuacas han conseguido eso. En el mundo han surgido probablemente decenas, quizás un centenar de protocivilizaciones, es decir, pueblos que tratan de pasar a la civilidad, pero como están aislados, se extinguen. Si los peruanos y los anahuacas lograron continuar, fue porque racionalizaron su sistema de vida. Esto es un principio que tenemos en cuenta, que tenemos que tomar en cuenta para entender aquella cosmovisión. Así que no era una cosmovisión intuitiva, ni emocional, ni natural, como se dice hoy, no. Era una cosmovisión racional, porque eran seres racionales. Así que recuerda cuando te digan, no es que nuestros antepasados eran naturales, esos son prejuicios raciales. No, no eran naturales. Naturales son los chimpancés. Los que viven aquí eran seres humanos, eran racionales y crearon una cultura brillantemente racional que por lo mismo no descuidaba los aspectos espirituales del ser humano, porque no es racional descuidar los aspectos espirituales. ¿Bien?
Así que, si me permiten, voy a buscar unas citas que les traje, porque quiero leerles directamente lo que dicen las fuentes. Es decir, las fuentes son los códices, las vasijas, los murales, los relieves, las esculturas del tiempo prehispánico o anterior a los españoles, si no les gusta la palabra prehispánico, y también las crónicas que se hicieron en el siglo XVI, ya fuera por nativos, que por supuesto sabían cómo era la cosa. Generalmente esas crónicas de los nativos son el náhuatl, maya o quiché, por ejemplo, o por españoles que vieron cómo funcionaban las cosas. Así que las fuentes son testimonios de primera mano, no interpretaciones. Si encuentras a un autor que está interpretando, que dice esto debió ser así porque mira, estoy razón, eso ya no es una fuente, eso ya es un análisis. Entonces distingamos las fuentes. Fuentes son testimonios cándidos de primera mano de personas que vieron cómo funcionaba la náhuatl o de usuarios de la cultura anahuaca. Todo lo demás ya son interpretaciones y eso no lo vamos a tratar acá. Yo les traje aquí unas citas de las fuentes para demostrar los puntos de vista porque son controversiales. Quiero hablarles ahora del tema de si hubo dioses en el México antiguo, si hubo dioses en Anahuac. Bueno, miren, todo depende de cómo traduzca la palabra Dios. Si te refieres a espíritus que viven allá en algún lugar, no sé, eso no hubo en Anahuac. Los anahuacas no creían en espíritus. ¿Ves? Si te refieres a seres, ya fueran naturales o humanos, que alcanzaron divinidad, porque la gente pues, eran poderosos y la gente le daba culto y demás, entonces sí había dioses. Todo depende de cómo traduzca la palabra Dios. Así que descartemos las ideas teístas al analizar la religión del México antiguo. No era una religión teísta. Por supuesto, no era animista, como se dice alegremente en las academias. Animistas son estas religiones que todo lo ven animado como si todo tuviera alma. No, eso no es así, en absoluto. No era tampoco una religión que tuviera un dios central, llámese Quetzalcóatl o Meteo, como le quieras llamar. Eso en absoluto no existía. No había un dios central. De hecho, era una religión de tipo chamánica y en el chamanismo no hay centro. Todo existe a la vez. Tampoco era una religión de carácter, digamos, como las religiones de la India, en el sentido de los hindúes suponen que existe un conjunto de dioses. Y estoy hablando de la masa, la gente popular, ¿no? Que existe un grupo de dioses que influyen sobre la vida. No era así. Les voy a leer directamente lo que dijeron los informantes nativos sobre sus dioses. Porque aquí no se vale mi interpretación ni la de ningún académico, se vale la de los usuarios del sistema. Testimonia Juan de Torquemada en su libro Monarquía Indiana. Algunos indios daban a entender que sus dioses eran o habían sido, primero, puros hombres, puestos después en el número de los dioses por algunas notables hazañas que en su tiempo habían hecho. Otros decían que no tenían a los hombres comunes como dioses, sino solo a los que se transformaban, nahuales. Encontramos el mismo testimonio de otro colonista muy diferente y sin influencia del primero. Francisco Hernández dice en su libro Antigüedades de la Nueva España: ellos confesaban que Tezcatlipoca, al igual que los demás dioses, fue primeramente un hombre, pues les repugnaba que lo incorpóreo y lo que nunca estuvo revestido de carne obtuviese distinción divina. Aquí encontramos algo muy especial. No es que no tuvieran dioses. La idea, por supuesto, que se les había atravesado la cabeza. Esa idea es muy obvia. Es muy cómodo llenar el universo de fantasmas. Es que les repugnaba ceder a esa creencia. Había un activo rechazo a esa creencia y eso es por una razón. Y cuando entramos en la práctica espiritual seria nos damos cuenta de cuál es esa razón. No puedes avanzar en el camino espiritual si estás cargando un saco de creencias. Por lo tanto, lo dice el cronista, lo incorpóreo y lo que nunca estuvo revestido de carne no podía tener distinción divina. ¿Por qué? Porque el concepto de divinidad, el concepto de teotl, se los voy a escribir porque es vocabulario. Teotl, divinidad. No es un dios. Sí.
voy escribiendo. La pata del tripié. ¿Seguimos conectados para seguir hablando? Bien, voy escribiéndoles algunas palabras. Teotl Masehualistli. Sí, disculpen la caída de la cámara y aproveché para escribirles dos palabras importantes. Aunque esta tiene estructura de sustantivo, en realidad se usaba como calificativo. Teo significa propiamente divino. Nunca se usó sola para referirse a un dios o algo así, sino siempre era parte de otra palabra significando lo divino. Y tenemos el concepto de Masehualistli, que quiere decir merecimiento. Merecimiento es, bueno, tú mereces cuando te esfuerzas y cuando llegas a un logro a través de ese esfuerzo. El solo hecho de esforzarte ya es merecimiento. Así que encontramos un principio tolteca muy importante, y es que solo puede llegar a condición divina el que lo merece. Y el que no lo merece no puede ser divino. Por eso les repugnaba que lo que no fue un ser humano fuese llamado Dios. ¿Por qué? Porque la condición para ser divino era ser pecador, era tener límites, era caer e insistir y levantarse. En eso consistía ser divino. No es que bajara un individuo del cielo con una palanca del tamaño del universo y impecable, jamás tuvo pecado, jamás supo lo que es sufrir el pecado, jamás supo lo que es levantarse después de haber caído. Un tipo absolutamente impecable. Y este viene a decirme a mí cuál es el camino. No, eso no se valía en México antiguo. Nadie aceptaba, o por lo menos ninguna persona decente aceptaba un título o una distinción que no hubiera merecido. Y por supuesto la gente luchaba por merecer los títulos y por merecer las distinciones. Así que era un sistema de merecimiento. Y en un sistema así no caben los dioses. No cabe un mundo de seres perfectos ahí arriba. No cabe. Todos los seres están en evolución. El problema de los dioses de la religión cristiana, musulmana y judía, el problema de estos dioses, Jehová, Jesús, ahora la Virgen para los cristianos, los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, tienen 300 y pico millones de dioses. El problema de esos dioses es que no pueden evolucionar. Porque desde el principio y desde la eternidad son así perfectos. Y como no pueden evolucionar, no son naturales, no existen. Lo sobrenatural no existe en las creencias toltecas. Ahora bien, partiendo del hecho de que, como dice Francisco Hernández, confesaba que Tezcatlipoca, al igual que los demás dioses, fue primeramente un hombre, podemos entender quiénes eran esos 2000 dioses anahuacas que contaron los españoles cuando llegaron acá. Ellos hicieron un inventario y dijeron, esta gente adoran 2000 dioses. ¿Quiénes eran? Pues fueron primeramente puros hombres, como dice el cronista. Encontramos unas ideas religiosas aquí similares a las del budismo. El budismo en efecto tiene dioses, pero todos los dioses en su momento fueron profetas que hicieron sus prácticas, adquirieron merecimiento y se transformaron en budas. Ese es su concepto más cercano al de Dios, Buda. De manera que los anahuacas consideraban que hubo un montón de profetas y por eso tenían un montón de dioses. Es decir, el recuerdo agradecido del trabajo de estas personas. Dentro de ese conjunto de profetas, a los que llamaban soñadores, videntes, les daban diferentes nombres. Dentro de ese conjunto de profetas hay un grupo específico que recibió el título de serpientes emplumadas o de Quetzalcóatl en náhuatl o Kukulcán en maya. Kukulcán se forma de Kukul, emplumado, y Can, serpiente. Ahora bien, aquí entramos en el tema del avatar. A estas personas que en América, por sus méritos, se les llamó serpientes emplumadas, en el resto del mundo los conocemos como Cristos, Mesías, Mahdi, Caín, Merlín. Merlín no es un mago que vive en Inglaterra hace 1500 años. Merlín es el título que le daban los celtas al avatar. Decían Mirdin. Se adaptó como Merlín al inglés. También le llamaban avatares en la India. La palabra avatar es muy importante. Ha entrado al lenguaje antropológico para describir a este tipo de profetas. Se forma de ava, que quiere decir edad, y el sufijo tri, que le da forma verbal o de acción más bien. Ava es lo mismo que en español Evo. Cuando dices
Dime, ¿sí? Hay varias preguntas, ¿quieres? Bueno, si puedes decírmela, sí. Bueno. Barbosa pregunta, Frank Díaz, buenos días. ¿Los anahuacas creían en la esencia de la naturaleza? Por ejemplo, Tlaloc creían en él como un dios o como una esencia, un espíritu del agua, por así decirlo. Digamos que un hombre se convirtió en Tlaloc, hay escalas de la conciencia. Saludos. Mira, la llegada de los europeos revolvió las cosas. Hicieron los reportes como pudieron. Ellos venían con ideas teístas. Obviamente, vieron en Anáhuac lo que ellos traían ya en su cabeza. Una generación después de llegar, ya casi todo el mundo estaba catolizado. Por lo tanto, incluso los mismos nativos ya tenían ideas teístas. Y al reflejar lo que hacían sus antepasados, empezaron a distorsionar. Por eso, para saber cómo eran realmente aquellas ideas, hay que ir a los primeros informantes, a los más viejos. Hay que ir directamente a las fuentes más antiguas. Entonces, encontramos un caso como Tlaloc. Tlaloc significa, literalmente, significa fluido. No creo que una persona se llamara fluido. Tlaloc es la divinificación de los aspectos fluidos de la naturaleza, de todo lo que fluye, por excelencia el agua, y por lo tanto, de la fecundidad. Eso no significa que haya habido un hombre llamado Tlaloc. Además de estos dioses que fueron en su momento profetas, los anahuacas le daban bastante relieve a poderes naturales, al poder de la gravedad, al poder de la fecundidad. Otros tenían, por ejemplo, 4 grandes poderes, se llaman los cargadores del cosmos, que equivalen a las fuerzas que tenemos hoy. Nosotros también decimos que el universo se sostiene gracias a 4 grandes fuerzas naturales. Todos los pueblos han tenido una idea similar, no creas que eso es solo de nosotros. De manera que hay que distinguir los seres humanos divinizados de poderes naturales que no reciben el nombre de Teotl, pero que los cronistas llamaron dioses. Sin embargo, cuando tú vas a los nombres de náhuatl o en maya, ves que no les llaman Teotl. Les llaman según el nombre de la fuerza específica. ¿Ves? Entonces, esto es un tema que necesita mucho más tiempo para desarrollarse, poner ejemplos. En el caso de Tlaloc, por ejemplo, no, yo diría que no es un ser humano, pero Tezcatlipoca directamente ellos decían que sí, que fue un ser humano. De hecho, fue un ser humano que según mis cálculos debió vivir hace unos 10.000 años. ¿Sí? Acá hay otra pregunta. Mires pregunta, entonces, ¿por qué hoy día los de la tradición mexicayotl y el movimiento algo fantasioso rezan y adoran a un Ometeotl mirando al cielo y a todas esas deidades? ¿Pregunta? Javier Ramírez. Javier. Hasta hace 20 años, yo soy testigo, no le decían Ometeo, le decían Dios. Eran católicos. Hoy ya creen que no son católicos y por lo tanto ya no pueden decir Dios, pero lo que hicieron fue traducir el nombre de Dios por Ometeo. Es decir, tienes un término náhuatl, pero la misma estructura mental. Uno puede ser católico en náhuatl o en español. Eso es igual. Algo muy diferente es sacarse ese saco de creencias y empezar a ver el mundo con objetividad, ver la vida con objetividad. Si tú ves las cosas con objetividad, no cedes a la creencia en fantasmas, pues es una tendencia infantil. Que un niño crea que un espíritu le trae los juguetes, eso está bien, pero que un adulto siga creyendo eso después de toda su vida, aquí hay un problema. Aquí hay un problema de dejadez, de abandono, de no querer enfrentar el mundo. Hay un problema de atenerse a lo que cree la mayoría porque es muchísimo más cómodo. La mayoría no es la pauta para las ideas. Las ideas las avanza la minoría. Y una pequeña minoría, además perseguida y generalmente con problemas. Y ahí tienes a este señor Bruno, que lo quemaron por decir, oye, que el universo puede que sea infinito. Así por decir eso. Lo quemaron. Esa ínfima minoría es la que va en la punta. Así que mientras más para atrás, mientras más borregada, mientras más masas, más creencias. Mientras más en la punta, menos creencias. Porque tú no puedes adelantar mucho si estás cargando creencias. Lo mejor, lo ideal, es no tener absolutamente ninguna creencia en la vida. Si me dicen que sin creencia no se puede vivir, ahí tienes al chihuahua. No tiene ninguna creencia y sigue vivo. Y además vive mejor que yo. ¿Ves? Bueno, ¿sí? Otra pregunta. José Luis Mejía, ¿entonces el concepto de que sacó a Dios, hombre y sacerdote es válido o fueron varios personajes? Sí, ¿quién pregunta? Dime con claridad los nombres, porfis.
Sí, definitivamente Quetzalcóatl, José Luis Mejía, Quetzalcóatl tiene varios significados. Como principio cosmogónico es simplemente la representación de una polaridad, del acto de trascender lo que cae y llegar a volar, del acto de armonizar las polaridades. Es decir, si tú te armonizas, puedes trascender, es lo que significa ahí. Así que, en ese sentido, Quetzalcóatl es el nombre de una, digamos, de una capacidad de conciencia. Pero en otro sentido es el nombre de un profeta, no el nombre propio, sino el título genérico que le dieron. Aquí déjenme hacerles un comparativo que vale la pena. Avatares. Vamos a escoger un avatar por excelencia. Jesús. Jesús recibió el título de Cristo. No crean que él se llamaba Jesucristo desde que nació. Él recibió el título de Cristo a los 30 años. Fue cuando se lo empezaron a dar. Él mismo nunca se lo aplicó. Jamás dijo yo soy Cristo. De hecho, al final de su vida todavía, cuando Pedro le dijo, oye, yo creo que tú eres el Cristo. Dijo, cállate, no transmitas eso. Eso son tonterías. ¿Saben por qué? Porque ningún título es superior al que lo posee. Así que el título de Cristo no puede ser superior al hombre Jesús. Y el hombre Jesús fue un tipo que se sacrificó. No fue un espíritu que bajó del cielo con la gracia divina. No, fue un hombre como cualquiera de nosotros que sufrió tentación como cualquiera de nosotros y se sobrepuso a ella. Ahora tenemos el caso de, por ejemplo, Zoroastro. Zoroastro fue el avatar de los persas. Él se llamaba Spitama. O tenemos el caso de Siddhartha en la India. Y fue llamado Buda. Y así sucesivamente. Van a encontrar seres humanos con nombres propios de personas y títulos genéricos. El título no es la persona. La persona llega a adquirir el título, pero no es la única persona que tiene ese título. Por ejemplo, el título de Cristo es de origen griego. Si los cristianos meditaran un poquito, dirían, bueno, a ver, ¿por qué le pusieron a mi maestro un nombre griego en vez de ponerle un nombre bíblico? Y por supuesto, si los griegos ya usaban el título de Cristo, ¿a quién más se lo aplicaron? Resulta que los griegos le llamaban Cristo a Hermes, Mercurio. Y a los avatares en general le llamaban Cristos. Este nombre Cristo se compone de la raíz Cri, que quiere decir Señor, más el añadido Isto, que quiere decir Venus, Señor de Venus. Por eso es que en el Apocalipsis dicen, Él es la estrella del alba. Cualquiera sabe que la estrella del alba es Venus. El que escribió el Apocalipsis bíblico sabía perfectamente que el título griego de Cristo significa Señor de Venus. Los cristianos no lo saben porque no se interesan. Porque no son personas que realmente les interese su fe. Solo les interesa obedecer para obtener migajas. Si nos vamos a los persas, babilonios, adoraban a Zoroastro, que también se forma de Zor o Zaratustra, y Zoro, y Asto, que es otro nombre de Venus. En otros títulos, no en el de Buda, pero en otros títulos, por ejemplo, Buda solo tiene un atributo de Venus, que es el que ilumina, pero en otros títulos de la India encontramos nombre de Venus implícito. En otras palabras, el avatar de los cristianos no es simbólicamente único, participa del simbolismo de todas las demás religiones y por eso sus primeros discípulos, a conciencia, le aplicaron un nombre griego, es decir, un nombre pagano. Eso es algo importante que los cristianos deben tener en cuenta. El exclusivismo cristiano de hoy es anticristiano. Jesús no lo hubiera aprobado, por supuesto. Ahora bien, estamos hablando de que en la humanidad ha habido muchos avatares, un montón de avatares. Los anahuacas decían que hubo un montón de avatares de la serpiente emplumada. Y esto no es que lo diga Frank, les voy a leer algunas citas de las fuentes. Por ejemplo, el Códice Teleriano dice, el Quetzalcóatl de Tula, con eso se está refiriendo a un sacerdote, a un monje llamado Seaca Topilzi. Dice, el Quetzalcóatl de Tula tomó nombre del primer Quetzalcóatl. ¿Ven? Está hablando de un linaje. Quetzalcóatl es el nombre de un linaje de personas, es un título genérico. Tenemos aquí, por ejemplo, en una conversación de Cortés con Moctezuma, un señor llamado Zoncos, si mal no me acuerdo, expresaron lo siguiente. Esto lo escribe Cortés en su segunda carta. Por nuestras escrituras tenemos noticia que a estas tierras llegó un señor, el cual se volvió a su origen
y tornó a venir mucho tiempo después, tanto que ya había otros pueblos acá. Y no decirle, así que se volvió a ir y siempre hemos tenido que va a regresar. En otras palabras, estamos hablando de que aparece, se va, promete regresar y por eso regresa y vuelve a irse y siempre se va por lo siguiente, porque los pueblos no entienden el mensaje. Cuando digo que se va, me refiero a que lo matan. Eso fue lo que pasó con Jesús. Lo mataron. Recuerden, no lo mataron los ateos de su época. Lo mataron los creyentes de su época. Los ateos no se metieron en ese problema. Siempre son los creyentes los que terminan sacrificando a sus propios profetas. Porque los profetas vienen a romper una continuidad. Por ejemplo, la Biblia dice, todo el que recoja espigas en sábado debe ser ejecutado. Jesús dijo, recógelas, yo te doy la autoridad porque yo soy el Señor de sábado. Y claro, lo condenaron a muerte, porque ahí lo dice la Biblia, había que condenarlo a muerte. Si cumpliendo lo que dice la Biblia, lo mataron. No creas tampoco que lo mataron por malos, lo mataron por buenos, lo mataron por creyentes. Si quieres entender el retorno de Quetzalcóatl, tienes que sacarte el fárrago de la religión de la cabeza. Bueno, ¿a qué vienen los avatares? Estos siguen siendo citas de las fuentes. Dice el Códice Florentino. Así es, por su sacrificio y merecimiento, Él nos creó y nos hizo seres humanos. Por eso llegó a ser la serpiente emplumada. Esta frase es muy importante. Primero, Él dignifica nuestra condición. Somos, desde el punto de vista de la naturaleza, somos simios. Bien, y el que lo dude que se mire en un espejo. Somos simios. ¿Qué nos distingue de esa naturaleza? El compromiso, el merecimiento, el sacrificio, la capacidad de sacrificarnos para obtener cualidades superiores. Ese sacrificio está tipificado, ejemplificado por los Mesías, por los avatares de la serpiente emplumada. Y lo dice directamente, dice, por su sacrificio y merecimiento, Él nos hizo seres humanos. Sin esa imagen, seguiríamos comiendo fruta en la selva. Dice otra cita del Códice Florentino, en verdad nuestro Señor serpiente emplumada es un ser de paz. Él viene a ordenar las cosas divinas, a sanar al pueblo, a enjugar las lágrimas y anular la muerte. Todo esto es simbólico. No quiere decir que hiciera milagros físicos. Los milagros no existen. Solo existen en la mente humana. Así que lo que quiere decir es, como decía Jesús, mira alrededor. Estaban ciegos y ahora ven. Estaban sordos y ahora oyen. No está hablando de ciegos y sordos literales, sino figuradamente limitados. Y el mensaje hace que se abran. Esta es la misión de la serpiente emplumada. Dice el Códice Matritense. En verdad que en Quetzalcóatl tiene origen. De él viene el saber de la toltequidad. Así que a ese saber que nos dignifica y nos hace trascender el estado animal para convertirnos en seres humanos reales, se le llama toltequidad. En la historia de Anáhuac hubo muchos profetas. Yo les voy a mencionar algunos de ellos. Pero me voy a restringir al quinto sol. Y para que entendamos, déjame ver cómo les escribo. Déjame borrar. Ustedes saben que los anahuacas, tenían un calendario excepcional que manejaba ciclos muy largos de tiempo. A los ciclos largos, de manera genérica, se les llama soles. En otras palabras, sol no es un ciclo específico, es un ciclo largo de tiempo. Hay un tipo de sol que es el sol astronómico, que dura 5.200 años. Y este número es resultado automático de comparar al mismo tiempo el Tonapowali, que es el ciclo humano de 260 días, el Chiwis, que es el año de la Tierra de 365 días, y el año de Venus de 584 días. Si tú pones a rotar estos tres, vas a ver que tiene que pasar 5.200 años para que los tres comiencen en un mismo tonal. Es decir, si empezaste a rotar los tres en un Sesipactli, no van a empatarse otra vez en un Sesipactli hasta que pasen 5.200 años. Así de simple sale ese ciclo. No es capricho. Este ciclo a su vez se divide, se estructura en 5 partes de 1040 años. Estos 1040 años salen de la comparación entre el tonal Powali, que son 260 días, el Chiwis, que son 365 días, y el año trópico, que son 365, y vamos a redondearlo en un cuarto, 0.25. Si tú comparas estos tres, tienen que pasar 1040 años para que los tres inicien en un mismo tonal. Se los voy a decir muy brevemente de otro modo. Si tú comparas el Tonapowali con el Chiwis,
esto te crea un ciclo de 52 años. Hasta que pasen 52 años no vuelve a repetirse el sistema. Pero ese ciclo de 52 años va a caer 13 días antes que 52 años naturales. Si tú quieres que todo el sistema reinicie en un mismo tonal, tienes que acumular esos 13 hasta que se conviertan en 260, es decir, 13 por 20. Por lo tanto, 52 años, 20 veces, 1040 años. Estas son las claves del calendario. Ahora bien, encontramos a través de la historia de Anáhuac que cada 1040 años aparecen profetas de la serpiente emplumada. Estos profetas recibieron nombres propios y además el título de serpiente emplumada. Como estamos justamente terminando el quinto sol, va a terminar ahora en el 2079, no es muy cómodo para estructurar la historia. Hace 5.000 años, 5.000 y pico de años, surgió el primer profeta de tiempos históricos. Le llamaron Zipac Tonal. Zipac Tonal solo es un título, significa el primero. Zipac Tonal, el primer tonal, que es Zipactli. Así que es solo el título del primero. También le daban el nombre de Oxomonco, que quiere decir el que fecunda, crea o genera. Y el mito, a los niños se les contaba como si fueran una pareja de viejitos llamados Zipac Tonal y Oxomonco que inventaron el calendario hace 5.000 años. De hecho, les traje una cita de ellos. Dice de la Serna en el libro Tratado de las Supersticiones. Dicen que los inventores de esta astrología, de donde debieron salir estos signos, fueron Zipac Tonal y su mujer Oxomonco, que son como Adán y Eva, de quienes descienden todos los hombres. En otras palabras, como crearon el calendario, se les consideraba los fundadores de la civilización. No es que literalmente pensaran que fueron Adán y Eva y que antes no hubo nadie. Porque si leemos los mitos vemos que en el cuarto sol también hubo personas, en todos los soles ha habido seres humanos. Ahora bien, 1000 años después aparece en Anáhuac un individuo al que llamaron Nanahuatzin, que quiere decir manchado. A mí me llama mucho la atención este nombre, porque si bien en astronomía al sol se le llama Tonatiuh, en astronomía, pero en el lenguaje cotidiano de la gente se le decía Nanahuatzin. Y la verdad es que Nanahuatzin significa manchado. Eso hace que me pregunten si habían observado, yo pienso que sí, las manchas solares. Y que me pregunten incluso si habían observado el ciclo de las manchas solares, yo pienso que sí, pero esto hay que demostrarlo. Esto es una cosa muy aparte. El hecho demostrado es que al sol le llamaban Nanahuatzin y que Nanahuatzin fue un profeta muy amado, de hecho fue el más amado de los profetas anahuacas, porque se ofrendó de una manera espectacular. Les voy a leer directo las fuentes, el códice Chimalpopoc. Antes de llamar al sol Tonatiuh, le llamaban Nanáhuatl, quien fue oriundo de Tamoancha. Pues el Señor lo llamó y le dijo, ahora tú guardarás el cielo y la tierra. Aquí tenemos el caso de que este profeta fue elegido. Cuando se dice el Señor lo llamó y le dijo, Señor, significa su condición de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl lo llamó. Pero no se imaginen que es que un espíritu baja y le dice algo, sino que esta misma persona en un estado de práctica espiritual se da cuenta de que tiene una misión. Y esa misión es continuar la civilización, civilizar al mundo. Dice la Serna en el Tratado de las Supersticiones, un dios llamado Centeotl habló a un enfermo llagado y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿No ves cómo los nobles y principales no se atreven a ofrendarse? Anímate, arrójate al fuego y te purificarás, por lo que merecerás el premio. El fuego representa el ardor de la vida del profeta. No se imagine que Nanahuatzin se arrojó a una hoguera literal. No, no es así. Se arrojó a la hoguera del trabajo. Se arrojó a la hoguera del trabajo duro, del sacrificio. ¿Por qué? Porque, bueno, hay otro cronista que dice que a Nanahuatzin lo escarmentaban constantemente. Su historia fue muy rara. Él de joven fue un gran sinvergüenza. Esa es la realidad. Entonces, en lugar de dedicarse a trabajar o a hacer cosas útiles, se dedicaba a ir por los burdeles, a andar jugando. Se convirtió en un mal ejemplo para toda la sociedad. La cosa llegó a tanto que le pegaron una enfermedad sexual. En esa época no había tratamiento y la enfermedad lo llenó de manchas. Y no solo eso, sino que lo retorció. Así que a él lo pintan en las fuentes manchado y con los miembros todos retorcidos. Esta torsión es un emblema, es un signo y significa la condición nahuálica. ¿Por qué el nahual es lo torcido? Eso lo veremos en otra clase. Y este Nanahuatzin de pronto un día se sentó a meditar, quién sabe si debajo de un árbol. Y dijo, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
esto es una locura, está pasando el tiempo, no he hecho nada útil, no he pagado mi deuda con la sociedad. Tuvo una catarsis, se transformó en un santo y empezó a predicar intensamente, pero la gente le decía, pero si este no es el loco aquel que, si mira, hasta su mismo cuerpo dice que es un pecador. Entonces lo despreciaba mucho. Su trabajo fue muy duro. Fue tan duro que llegó a hacerse ejemplo de sacrificio. Según parece, tuvo perseguidores y los perseguidores lo fueron orillando y finalmente un día tuvo que arrojarse una hoguera literalmente para desaparecer. Eso también le pasó a Seaka Topilsi. Estaba en una situación tal en que o se mataba o mataban a sus seguidores. Entonces, parece que Nana Walsh llegó un momento que tuvo que morir. Y debido a ese acto de sacrificio fue que la gente reflexionó y dijo, coño, pero si este hombre lo que nos enseñó era una cosa muy santa. Tenía una vida terrible, pero después la cambió. Justamente ese cambio es su enseñanza. Nos dice que cualquiera, hasta el más abyecto, puede cambiar. Es una gran enseñanza. Entonces, a partir de ahí se convirtió en el gran avatar de Anáhuac. Todos los demás que vinieron después de él, todos los demás profetas, pretendían encarnar la vida de Nana Walsh. De hecho, Seaka Topilsi lo hizo con mucha deliberación. Quiero leerles algo más sobre este señor. Dice la Teogonía Historia, que son los primeros papeles que se recogieron de mitos de Anáhuac, los recogió Motolinía. Dice así: cuando los dioses quisieron hacer el sol, hicieron penitencia para poder merecer ser sol, ofreciendo cosas muy ricas. Entiendan, cuando los profetas quisieron iluminar el mundo, metafóricamente hablando, se dedicaron al camino del merecimiento. Anáhuac, como era pobre, no tenía nada para ofrecer. Su sacrificio era picarse con una espina. Es decir, él hizo penitencia físicamente para expiar los pecados que había cometido. Entonces se arrojó al fuego y por su arte mágica, es decir, era un nahual, por su arte mágica, que era bien sabio, se fue al infierno, de donde trajo gran riqueza a la superficie de la tierra y fue escogido como sol. Observen esto, fue al inframundo, fue al infierno. Infierno o inferos quiere decir la parte inferior, el inframundo. Igualito que Jesús, cuando lo mataron se fue al inframundo 3 días, los cristianos todavía no saben a qué. Sigue diciendo la Serna en su Tratado de las Supersticiones. Luego que salió purificado de manos del fuego, se arrojó en un estanque de agua muy fría que para eso estaba preparado, para que quien había pasado por el fuego pasara también por el agua, porque tanto prueba el agua como el fuego. Habiendo salido bien de todo, vino un águila caudalosa, lo arrebató lo llevó al cielo, donde se convirtió en sol. Obviamente es un mito, es un simbolismo. Ni siquiera quienes lo contaban pretendían que fuera literal, por eso lo contaban de diferentes maneras. El cronista La Serna era un tipo muy inteligente. Él se dio cuenta de que aquí había un principio filosófico. Por eso dice, no solo se arroja fuego, recuerden que también se arroja el agua fría, porque tanto prueba el agua como el fuego. Algunos de ustedes reconocerán aquí el principio del Atlachinoli. Lo voy a escribir. Atlachinoli. Compuesto de atl, que quiere decir agua, y tlachinoli, que quiere decir lo quemado, agua quemada. Este concepto se escribía así: una espiral de puras curvas y otra de cuadritos, de piquitos. Este concepto quiere decir agua quemada. Atlachinoli es lo que modernamente llamamos dialéctica, pero va más allá. Es una enseñanza que dice, si tienes una polaridad, si tienes algo opuesto, si tienes una tensión y quieres resolverla, tienes que involucrarle atención, tienes que aplicarle atención. Si tú atiendes a eso, acopias recursos, la fuerzas, la contraes, terminas resolviéndola. Y entonces se manifiestan propiedades de orden superior. Esto lo sabe cualquiera que tenga, por ejemplo, una empresa o cualquiera que esté en la política. Quiere resolver una dificultad, digamos, hay un grupo de gente que quiere esto, otro grupo que quiere lo otro, busca un tercer elemento que todos quieran e insiste de tal manera que llegue el momento que todos lo consideren esencial, entonces todos se van a unificar en ese tercer elemento y las oposiciones van a quedar minimizadas. Bueno, digo que todo el que sepa política lo sabe de manera ideal. La verdad es que la mayoría de los políticos no tienen ni idea de cómo se llama esto. Este principio se llama yashas en la religión hindú y es lo que califica a los profetas. La capacidad de agarrar una situación amorfa, dividirla, polarizarla y hacer que la gente se una en un orden superior. Esto se llamaba en México antiguo agua quemada
y fue lo que caracterizó al profeta Nanahuatzin. Les estoy haciendo estas digresiones para que vean que los mitos tienen un contenido filosófico. 1000 años después de Nanahuatzin aparece en el pueblo de Huetzolcingo, por cierto, nació un joven al que después se le llamó Mixcoatl, que quiere decir serpiente de nube. Y este Mixcoatl, para los anahuacas, fue el hombre más santo que ha existido. Así lo dice en la fuente. Mixcoatl fue el hombre más santo que existió en la tierra. Llegó a ser considerado el prototipo de ser humano. Mixcoatl, cuando joven, fue cazador. Pero un día hubo una invasión en su pueblo y él agarró el cuero de un venado que acababa de matar, lo curtió bien y lo levantó en un palo como si fuera una bandera. Entonces los vecinos del pueblo se fueron detrás de él y dijeron, bueno, por lo menos sale un líder ya, ¿no? Oye, tuvieron suerte y rechazaron a los atacantes. El pueblo vecino vio esto y se unió bajo la bandera del venado. Y Mixcoatl, que era un tipo muy talentoso, lo fue guiando de manera que unificó todo el Anáhuac con un mínimo de violencia. Lo que agradecían era haber hecho de un montón de ciudades en pugna y de pueblos en pugna una sola nación grande y con un objetivo claro. Eso se lo agradecían en el alma. Y por eso le llamaban Mixcoatl, que quiere decir, entre otras cosas, significa el líder, el que va adelante. Aunque su etimología real es serpiente de nube. Es el nombre de la galaxia. Aquí les traje un poema mexica a Mixcoatl, que se conserva en el Códice Florentino. Dice así: oh bienaventurado Mixcoatl, tú mereces ser alabado con cantos y que tu fama viva en el mundo. Oh glorioso joven digno de gloria, que ofreciste tu corazón al sol, limpio como un sartal de piedras preciosas. Otra vez brotarás, otra vez tornarás a florecer en el mundo. Regresarás a los bailes y, entre los tambores de Huetzolcingo, aparecerás a los nobles y a los valientes y te verán de nuevo tus amigos. Aquí encontramos un principio de todos los avatares de Quetzalcóatl y en general de todos los avatares de la tierra. Prometen regresar. Los avatares son parte de un ciclo social. Cada vez que llegan ciertas condiciones de tensión, ahí aparece el avatar. Eso no significa que haya un espíritu en el cielo esperando para bajar a la tierra. Eso significa que cuando las condiciones se ponen suficientemente tensas, hay un montón de seres humanos que despiertan. Esos seres humanos son el avatar. La historia después va a recordar el nombre de un puñadito, pero en realidad el fenómeno avatárico consiste en un pueblo que despierta. ¿Me ibas a decir algo? Sí. Una pregunta muy interesante. Sí. Juan Sánchez pregunta del regreso de Quetzalcóatl como Hernán. De eso quería hablarles precisamente, de eso quería hablarles ahora. Voy a tomarme unos minutos más para la clase, si me permiten, porque vale la pena. Así que voy a responder tu pregunta. ¿Quién me preguntan? Es Juan Sánchez. Juan Sánchez. Voy a responder tu pregunta, pero leyendo lo que dicen las fuentes. Después de Mixcoatl, más o menos hacia la época de Jesús, aparece en Anáhuac un profeta al que llamaron Hueman. Hueman quiere decir mano fuerte o mano espléndida, quiere decir el generoso, el ofrendador. Para no hacerles larga la historia, les voy a leer directamente lo que dice aquí. Llegó a esta tierra un hombre a quien unos llamaron Quetzalcóatl y otros Hueman, por sus grandes virtudes, teniéndolo por justo, santo y bueno. Él les enseñó el camino de la virtud y cómo evitar los vicios y pecados, dejándoles leyes y su doctrina sería recibida por todos. Estamos hablando de, esta es una cita de Ixtlilxóchitl, primera relación, y describe a un señor que vino, al parecer de la zona de Veracruz, Tabasco, por donde está Coatzacoalcos, llegó a la Anáhuac con una enseñanza X, no se la aceptaron. Tenemos idea de cuál fue su enseñanza porque queda en otra fuente, queda descrito que él les enseñó los principios toltecas a través de cantos. Era un cantor, era un danzante y montaba cantos. Sigue diciendo Ixtlilxóchitl: cuando el anciano Hueman se sintió morir, reunió todas las historias que tenían los toltecas desde la creación del mundo hasta su tiempo y las escribió en un libro donde se relataban todos sus trabajos y prosperidades, la vida de sus reyes, sus leyes y buen gobierno, la antigua sabiduría, las metáforas y la filosofía, y todo lo que en su tiempo se sabía de astrología, arquitectura y artes secretas. Luego selló el libro y lo llamó Teomostli, que quiere decir libro divino.
En otras palabras, ¿sabemos cuándo vivió Weman? Porque el mismo Stritoshis hace las cuentas. Bueno, después de él vino fulano, después el otro. Por eso podemos ubicar a Weman en el siglo I a.C. En ese momento surge en Anáhuac el concepto de libro sagrado. Sí, vamos a dedicarle una clase a este tema, pero desde ahora deben saber que los anahuacas tuvieron su Biblia. Y le estoy diciendo Biblia para que se entienda. Así como los hindúes tienen los Vedas, los musulmanes el Corán, los cristianos el Nuevo Testamento, los judíos tienen la Torá, los anahuacas tenían el Teomostri. En otra clase, como les comento, vamos a abundar qué pasó con ese libro, hasta cuándo se conservó, qué partes, qué fragmentos de él se conservan en la actualidad y qué hacer para sacarlo otra vez a la luz. Cuando se recupere el libro sagrado de Anáhuac, va a ser otro cantar. El último de los profetas de la serpiente emplumada dentro del quinto sol, y que se recuerda, se llamó Seacatopilsin-Quetzalcóatl, que quiere decir Nuestro Señor Uno Caña, serpiente emplumada. Le dieron después el título de Naxitl, que quiere decir cuarto paso. Así que tenemos a Zipantón Alochomoco, que fue el resumen del cuarto sol. Tenemos después a Nanahualtzin, después a Mixcoac, después a Weman y por último en cuarto paso a Seacatopilsin. Les voy a leer un par de citas. Esta es de Chimalpain en su memorial breve. Dice: en ese año llegaron los ancianos. Los guió hacia acá. Los ancianos le llamaban a los discípulos de Quetzalcóatl, no por viejos, sino por sabios. Los guió hacia acá su rey, apodado el melenudo de los toltecas y el príncipe que retorna. Le llaman melenudo porque su atributo es que no se cortaba el pelo por un voto que había hecho. Él fue quien llevó en sus espaldas al diablo llamado Nautecutli. Aquí, para entender esta frase, tengan en cuenta que el profeta se representa en las fuentes como un individuo que está cargando una mochila en su espalda y de esa mochila asoma el rostro de un dios. Un dios quiere decir un poder en este caso, el poder de Nahual. Y dicen que el Chimalpain le llama el diablo porque por supuesto Chimalpain ya había sido catolizado y ni modo que le ponga el concepto de Dios, ¿no? Entonces dice que llevaba en su espalda al diablo llamado Nautecutli. Nautecutli significa cuarto señor. Esto es porque hace acá, como les menciono, le llamaron el cuarto paso de Quetzalcóatl. Dice el himno a Tlaloc: hacia el Tlalocan, es decir, hacia el este, en nave de turquesas, sobre el agua vieron partir al viajero de niebla, el llamado Acatl. Pasados 4 años fue alzado sobre nosotros, volvió en sí, cobró conciencia en el lugar de los descarnados y ascendió sobre todos a la casa de Quetzal para dispensar la riqueza del renacimiento. Estas citas se las traigo para que vean que los profetas de Anáhuac, como los del resto del mundo, se consideraban resucitados después de su muerte. Obviamente, después de morir resucitaban. Quizás algún creyente ingenuo pensaba que la resurrección era literal, es decir, volvía a vivir físicamente o como un espíritu, pero como una sexual. No. La resurrección significa que se queda en la memoria de la gente. Lo matan, pero en realidad no muere. Jesús resucitó, obviamente. Pasados 2000 años y seguimos hablando de él. Quedó en la memoria y va a quedar durante muchos miles de años más. Quetzalcóatl resucitó. Todos los avatares que hicieron bien su trabajo resucitaron. Resucitaron en sus seguidores. Resucitaron en las obras que generaron. Resucitaron en los resultados, en los efectos de esas obras que se siguen acumulando. Si nosotros hoy no comemos carroña cruda en la selva, es gracias a estas personas que nos civilizaron. Salgamos entonces de ideas religiosas. Esto es acción social. Se trata de personas que emprendieron la labor civilizatoria. Ahora, respondiendo a la última pregunta que me hicieron. Miren, este tema lo voy a tocar en una clase con mucha más calma, porque merece toda la atención. Pero cuando llegaron los españoles, por alguna razón, casual o no casual, llegaron justamente en el año en que empezaba la mitad oscura del ciclo de Quetzalcóatl. Ya les comenté que el ciclo de Quetzalcóatl desde 1040 años se divide en 2 partes de 520 años. Es decir, cada una de ellas de 10 ciclos. Cortés llega en el año y casi en el día que empieza la mitad oscura. Obviamente, para un pueblo que ya esperaba eso fue una señal durísima. Después, décadas más tarde, los nativos cristianizados empezaron a decir que en realidad ellos esperaban a Quetzalcóatl. Esto no es cierto. Los primeros testimonios que se recogieron eran muy diferentes.
Así que cuando ustedes vean en la academia que les dice que confundieron a Cortés con Quetzalcóatl, eso es un cuento, eso es una mentira. Eso no se sostiene sobre las fuentes. Eso la gente se lo va repitiendo de boca a oído y ya parece una verdad falso. Les voy a leer lo que dicen las citas al respecto. Dice Isiclos, cuando los de acá supieron que llegaban los cristianos, corroboraron la profecía de sus antepasados, que esta tierra sería poseída por los orientales. Por ello, sintieron gran pena al comprender que comenzaba una era de sufrimiento y persecución. No empezaba la era de Quetzalcóatl, al contrario, empezaba el momento más oscuro del ciclo. Así, directamente lo dice una persona que sabe de qué está hablando, un cronista nativo. Y por otro lado, Muñoz Camargo, tlaxcalteca él, dice en su historia de Tlaxcala, tenían tanta confianza en su ídolo Quetzalcóatl que entendieron que acabaría a los españoles en breve tiempo con fuego del cielo. Así lo publicaban a voces sus sacerdotes diciendo: dejad llegar a estos advenedizos extranjeros, porque nuestro Dios Quetzalcóatl está con nosotros. Gocemos de sus engaños, que muy pronto veréis el castigo que hace nuestro Dios. Esto decían los pregoneros del templo de Quetzalcóatl y así lo publicaban. Por más señales añade Muñoz Camargo que decían que del templo mayor, de la gran pirámide de Cholula, se iba a abrir el lado, uno de los lados, y por ahí iba a empezar a salir agua que iba a inundar todo el Anagua, iba a haber un diluvio, se iban a ahogar los españoles. Ya eso eran mitos populares. ¿A dónde voy? La percepción de los nativos cuando llegaron los españoles fue: deja que entren, que Quetzalcóatl los va a fulminar. De ninguna manera confundieron a Cortés con Quetzalcóatl. Eso es cuento de los invasores, y es tiempo de que se escuche también a los afectados, no solo a los que ganaron. Este testimonio refleja lo que pasó en el primer momento. Pero cuando te hablan de que Cortés fue confundido con Quetzalcóatl, te están hablando de política, de algo que pasó mucho después y que fue manejado por el propio Cortés y fue manejado por los políticos mexicas que sobrevivieron a la invasión y que trataban de meterse en las estructuras del gobierno colonial. Con esto nos quedamos. Gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.